Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Y bueno, le tendremos toda la información relevante que se ha generado hasta el momento. Le estoy saludando desde luego a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo y saludándolo a usted en esta fecha en la que todo mundo saca lo mejor de sí mismo y manda los mejores sentimientos y los mejores pensamientos y los mejores deseos, de lo cual nos hacemos, por supuesto, nos sumamos, a lo cual nos sumamos con toda emoción. Nos da mucho gusto. Feliz Navidad a todos y gracias este día especialmente por estar con nosotros en compañía. Para enterarse de lo importante, hay noticias. Parece que no, pero sí hay noticias. Mire, por ejemplo, hoy ha trascendido a través de la Organización Mundial de la Salud que aumentan los casos de la variante Omicron. Aumentan en el mundo, pero también están aumentando en México, según la Autoridad Sanitaria Federal. Se registran ya en 5 estados, se registran 46 casos. Hay 28 detectados en la Ciudad de México. Andrea Meras. Pepe, muy buenas tardes. Pues ya son 46 casos de la variante de COVID Omicron detectados en el país. Se concentran en el Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas. Estos contagios han sido detectados gracias a la iniciativa GISAID, la cual permite pues justo compartir datos genómicos a nivel internacional. Gracias, Andrea. Más adelante tendremos detalles y efectivamente son 110 países donde hay presencia justamente de la variante Omicron. Y los casos, dice la OMS, se están duplicando cada 2 o 3 días. También es noticia comentar con usted que los senadores Ricardo Monreal de Morena y Dante Delgado Ranauro, el líder del partido Movimiento Ciudadano, viajaron hoy a Veracruz, a la capital del estado, a Jalapa, para visitar en el penal de Pacho Viejo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien, como usted sabe, fue detenido allá en Veracruz. Está acusado de la probable participación en el homicidio de quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde en Cazones, Veracruz, de René Tobar Tobar. Él fue asesinado dos días antes de la elección. Ganó la elección, pero ya no pudo, por supuesto, evidentemente, tomar posesión. La tomó quien lo suplió. Sin embargo, duró poco el gusto, toda vez que después de la elección y ante las sospechas fue aprehendido para ser investigado de su probable participación. Bueno, ante todo esto, le están imputando apenas el 9 de diciembre pasado a José Manuel del Río Virgen la probabilidad de haber participado en este homicidio, y por esto la Fiscalía del Estado de Veracruz dictó orden de aprehensión contra este secretario del Senado de la República. Fueron, le digo, Ricardo Monreal y Dante Delgado. No los dejaron entrar al penal de Pacho Viejo. ¿Por qué? Porque solo admiten la presencia de familiares. Así lo dijo Ricardo Monreal. Por supuesto que nos preocupa la seguridad de José Manuel del Río y de todos quienes están privados de su libertad injustamente. Incluso él está recién intervenido quirúrgicamente, entonces tiene necesidad de cuidado y alimentación específica. ¿Y se la están dando? Pero no lo sé, no creo. ¿Estos hechos cómo la tomaron ustedes? ¿Creen que sea un tipo de amenaza o algo? No lo sé, pero y lo otro, les quiero decir que a pesar de que yo envié un oficio, un exhorto para que los diputados locales y las diputadas pudieran derogar este delito pernicioso de ultrajes a la autoridad, parece que no procedió, no lo van a hacer. Es lo que explicaba Ricardo Monreal a las afueras del penal de Pacho Viejo,
muy cerca de Jalapa, Veracruz. Y Mauricio Toledo, usted lo recuerda, fue diputado federal, exalcalde en Coyoacán. Él se encuentra en Chile desde hace varios meses. Bueno, pues ahora la Suprema Corte chilena dice que Mauricio Toledo será extraditado a nuestro país. Está acusado de enriquecimiento ilícito. Juan Antonio Jiménez, tú tienes el parte judicial. Buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El ministro de la Corte Suprema de la República de Chile resolvió conceder a nuestro país la extradición del exdiputado federal Mauricio Toledo, quien cuenta con una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Capitalina por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. La sentencia emitida por este tribunal instruye a las autoridades chilenas para poner a disposición de nuestro país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de esa república el ex servidor público. Asimismo, ordenó mantener las medidas cautelares decretadas para el requerido hasta su entrega a las autoridades a nuestro país. Con esta determinación de las autoridades sudamericanas, firmada por el ministro Mauricio Silva Cancino, permitirá a la Fiscalía local llevar ante un juez de control a quien fuera también delegado en Coyoacán. La resolución del ministro de la Suprema Corte de la República de Chile se da de conformidad con el Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre ambas naciones. Como se recordará, la Fiscalía solicitó y obtuvo del Poder Judicial de la Ciudad de México una orden de aprehensión en contra del exdiputado federal por su probable participación en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Posteriormente, el Ministerio Público tuvo conocimiento que dicha persona abandonó el país, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la FGR su colaboración para requerir al ex servidor público y presentarlo ante la autoridad judicial, y el 28 de octubre se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal con fines de extradición de Mauricio Toledo a fin de que la misma fuera transmitida por los conductos diplomáticos al gobierno chileno. En noviembre pasado, la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó a su vez que ya había sido entregada a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición a México en contra del exalcalde de Coyoacán. La citada Fiscalía solicitó que se le hicieran llegar todos los datos de identidad de los peritos y agentes policiales que rindieran su declaración desde México por videoconferencia. Todo esto para reunir los elementos suficientes y ver si podrían o no conceder esta extradición. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, detalló. Por esa razón, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó a la FGR la información de 5 agentes de la Policía de Investigación y 2 peritos en materia de contabilidad, a efecto de que se determinara cuáles servidores públicos rendirían su declaración en la audiencia de extradición. En todo momento, la Fiscalía de Mandamientos Judiciales y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se mantuvieron en coordinación permanente con la Dirección General de Extradiciones de la Fiscalía General de la República, con la finalidad de preparar todo lo relativo a la intervención de esta Fiscalía en la audiencia de extradición. Cabe señalar que el 16 de diciembre pasado se llevó a cabo en la República de Chile la audiencia de juicio de extradición en contra del exlegislador federal del Partido del Trabajo, con el cual el ministro de la Corte Suprema de aquel país resolvió conceder al gobierno mexicano su extradición. Ahora bien, Pepe, aún todavía Toledo tiene la posibilidad de la apelación. Sin embargo, bueno, pues serán 5 días hábiles para determinar si las propias autoridades chilenas le revocan ya esta sentencia que tiene para que sea trasladado a nuestro país y pueda ser juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito. Pepe, el reporte. Muchas gracias Juan Antonio por la información. Buena tarde. Es lo que está ocurriendo allá en Chile con Mauricio Toledo, ex diputado federal del Partido del Trabajo, ex alcalde en Coyoacán. La violencia no da tregua en el estado de Zacatecas. En la víspera de Nochebuena suman 20 los homicidios en las últimas, 24 horas. Omar Hernández tiene un avance. Adelante, Omar. Gracias, Pepe. Una jornada violenta vive Zacatecas con 20 personas asesinadas en las últimas 24 horas. Tan solo en Fresnillo y la capital, 11 cadáveres fueron abandonados en carreteras estatales, encobijados y con señas de tortura. Jerez y Pinos también registran asesinatos y la ciudadanía volvió a reportar a civiles fuertemente armados, patrullando comunidades rurales en los municipios de Villahidalgo y Noria de Ángeles, a pesar del reforzamiento de la Guardia Nacional. Con los detalles, Pepe, más adelante. Más adelante, Omar, gracias por este avance. Estalló una camioneta que trasladaba juegos pirotécnicos allá en el estado de Guanajuato, cerca de la ciudad de Celaya. Hay 4 muertos. Tenemos el contacto con Carlos Rosanov. Estamos en vivo. Carlos, adelante.
Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio desde el Bajío. Déjame platicarte que la sangre sigue corriendo aquí en el estado de Guanajuato, y en esta ocasión, como haces mención, no fue por el crimen organizado, sino porque 4 personas perdieron la vida al explotar una camioneta que transportaba pirotecnia, esto en la carretera Celaya-Villagrán. Los hechos se registraron alrededor de las 6 de la tarde de este jueves 23 de diciembre a la altura del fraccionamiento El Reguilete o la comunidad del Reguilete, cuando de acuerdo a testigos la camioneta simple y sencillamente explotó, provocando una fuerte ola expansiva de calor, así como llamas que incluso, fíjate qué lamentable, alcanzaron a 2 personas que caminaban por el lugar, quienes terminaron perdiendo la vida. Además también fallecieron los 2 tripulantes de la camioneta, un mayor de edad y un menor de edad. Al lugar acudieron personal de protección civil y bomberos de Celaya y Villagrán, además de paramédicos que atendieron a los lesionados. Las 2 personas que iban transitando, iban saliendo de una fábrica cercana a este lugar, dirigiéndose hacia su casa, hacia la comunidad del Reguilete, cuando fueron alcanzados por las llamas. Estas 2 personas las trasladaron a un hospital público y ahí terminaron perdiendo la vida. El conductor se dirigía a la comunidad de Chinaco, localizada en el municipio de Villagrán, con la caja de la camioneta, cargada de este tipo de artefactos pirotécnicos para poderlos comercializar en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, y al final terminó en tragedia. Es el reporte, Pepe, desde el estado de Guanajuato. 4 muertos es el resultado, el saldo, pues, de este accidente, una tragedia para sus familiares. Gracias, Carlos Rosanov. Saludos a todo el equipo de Fórmula Guanajuato. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz Navidad. Gracias. Igualmente, también le voy a informar que Silvia Pinal, la actriz, promotora, productora, admiradísima, se encuentra estable y sin complicaciones. Ella está internada en el hospital Médica Sur, al sur de la capital de la República Mexicana. Ella llegó para ver un asunto de depresión que tenía, de unas complicaciones ahí, y cuando le hacen la prueba de protocolaria para ingresarla al hospital para ser examinada, cateterismos y demás, pues tenía muy alta la presión. Resulta que pues le detectaron que tenía COVID. Durante la mañana de este viernes, Silvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, informó que el estado de salud de su madre, le repito, es estable. Está completamente asintomática, la presión la tiene perfecta, la tomografía que le hicieron de los pulmones no están inflamados, aunque sí tiene algunos detallitos en los bronquios porque tiene tos desde hace mucho tiempo, una tos crónica, tiene unos detallitos ahí en los bronquios, pero sus pulmones no están inflamados, está oxigenando perfectamente bien, no tiene, todos sus órganos están trabajando perfecto, se reguló el corazón, no le van a tener que poner el catéter, ¿cómo se llama? El marcapasos, porque el catéter sí lo tiene para poderle pasar medicamentos, porque sus venitas son muy delgadas ya. Eso es lo que informaba Silvia Pasquel, hija de doña Silvia Pinal. Ha dicho que le van a proporcionar un aparato electrónico, una tableta o algo así, para que pueda visualizar mediante una videollamada a sus familiares en esta Nochebuena. El Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, celebró en el Vaticano la misa tradicional de Gallo. Hizo el Papa un llamado a los más desfavorecidos, un llamado a la unidad de la Iglesia y a la dignidad en el ámbito laboral. La dureza del laboro. Esta noche Dios viene a colmar de dignidad la dureza del trabajo. Dare dignità all'uomo con el lavoro. Nos recuerda que es importante dar dignidad al hombre con el trabajo, pero también dar dignidad al trabajo del hombre, porque el hombre es señor y no esclavo del trabajo. En el día de la vida repitamos, no más muertes en el trabajo. Y esforcémonos por lograrlo. La misa de Gallo, encabezada por el Papa Francisco, allá en el Vaticano. Hubo un incendio en Bangladesh, un incendio, una verdadera tragedia que ha dejado hasta el momento 39 muertos y 70 heridos. Al menos 39 muertos y decenas de heridos en el incendio este viernes de un ferry en Bangladesh. En el interior de la embarcación viajaban cerca de 800 personas, la inmensa mayoría de las cuales saltó al agua cuando comenzaron las llamas.
Se teme que el número de víctimas mortales pueda ir en aumento a medida que pasen las horas. Ha sucedido en el río Suganda, en el distrito de Jalokati, al sur del país. El barco recorría el trayecto que va desde la capital Dhaka hasta Barguna, un recorrido de 250 kilómetros. Este tipo de medios de transporte son muy comunes en Bangladesh, país repleto de ríos, y los accidentes son habituales tanto por el exceso de pasajeros como por el incumplimiento de numerosas normas. 39 muertos, 70 heridos en esta tragedia en el ferry allá en Bangladesh. Y Rusia multa a la empresa Google con $98 millones por no retirar contenidos que considera ilegales. Nueva sanción en Rusia contra los gigantes del sector digital. Un tribunal ruso impuso el viernes a Google una multa récord de $98 millones por no haber eliminado de sus plataformas contenidos juzgados ilegales en Rusia. Este país sanciona habitualmente a grandes empresas digitales acusadas de no borrar contenidos que hacen apología de las drogas, el suicidio y relacionados con la oposición política. En septiembre, poco antes de las elecciones legislativas, Moscú obligó a Apple y a Google a retirar de sus tiendas virtuales en Rusia la aplicación del opositor Alexei Navalny, que se encuentra en prisión, acusándolos de injerencia electoral. Y los amenazó con detener a sus trabajadores en Rusia si no cooperaban, según afirmaron fuentes internas de estas empresas. En septiembre, el regulador de las telecomunicaciones rusas anunció a su vez el bloqueo de 6 programas informáticos de redes privadas virtuales, VPN, que permiten acceder a páginas prohibidas en Rusia. Las autoridades están desarrollando un polémico sistema de Internet soberano que permitirá aislar la red rusa de los grandes servidores mundiales. Es lo de la multa contra Google, la multa que pone el gobierno ruso a Google por no controlar la información que maneja. Y una mala noticia para los usuarios del WhatsApp de ciertos modelos de teléfono celular. Se van a quedar sin este sistema de mensajería tan necesario, tan útil hoy en día. Se van a quedar sin esto a partir de 2022. ¿Por qué? Porque la aplicación WhatsApp no va a funcionar debido a que la plataforma de Meta, que es la empresa madre de todo esto, es la preferida para mandar mensajes y hacer llamadas en línea. Una gran cantidad de personas podría ser sorprendida con la nueva medida que entrará en vigor el próximo año. A través de su página oficial está informando que ya no dará mantenimiento a versiones antiguas de los sistemas operativos Android e iOS. Los móviles que ya no podrán disfrutar del servicio son teléfonos con versiones anteriores a Android OS 4.1, los teléfonos con versiones anteriores a iOS 10, teléfonos con versiones anteriores a KaiOS 2.50, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2. Es lo que está anunciando la empresa Google, la empresa Meta. Ya no va a dar mantenimiento a esos teléfonos. Y tenemos el contacto con Alfredo Domínguez Muro en este 24 de diciembre, víspera de la Nochebuena, con malas noticias. Murió toda una leyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara y del fútbol mexicano. Me refiero al Jamaicón Villegas. Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Feliz Navidad para todos. Sí, el fallecimiento de uno del campeonísimo de veras. Sigue viviendo el Guadalajara de ese campeonísimo, aunque les duela. El equipo de Chivas, aquel campeonísimo de los 8 títulos. El Jamaicón Villegas jugó del 56 y 57 hasta todavía 1970. Lo dio a conocer a Mauri Vergara, Pepe. Pero hay algo que es el síndrome del Jamaicón que queda hasta nuestros días. Y las ocasiones en que él se refirió a esto, el Jamaicón Villegas, símbolo del Jamaicón, es algo así como una nostalgia, pero a lo bestia, como dirían los españoles. Y lo vivió se burlaban de él en 1958 en Suecia, y se burlaban más de él en 1962 en Chile, en donde genuinamente lo sufría. Pero cada vez que platicaba el Jamaicón de esto, le iba agregando más. Solo él guardó el secreto si se ponía la camiseta de las Chivas. Sí. Vamos a poner lo que decía el Jamaicón justamente. Adelante. de ese mote que se volvió una verdadera leyenda, un referente
no chilles como el jamaicón, ya te dio el síndrome del jamaicón Villegas, cuando alguien extraña la tierra, el chilito, la salsita, la tortilla, la abuelita, y uno está quién sabe por dónde, le viene uno la lágrima del síndrome del jamaicón. Esto tiene su base en lo que, en este futbolista que se hizo famoso, claro, como futbolista, desde luego, primero que nada, era medio en un lateral, defensivo, etcétera, todos lo recordamos, quienes llegamos a saber de su leyenda, pero todos lo recuerdan más por eso, porque se ponía a llorar cuando se sentía lejos de casa y extrañaba a su mamá. Escucha, por favor. De esa manera, él fue el que me ayudó, ¿verdad?, a tranquilizarme, porque, pues sencillo, yo extrañaba a los amigos, el pueblo, las comidas. Aquí nací y aquí me voy al panteón, si Dios quiere, ¿verdad? Y que yo le agradezco más que nada a la gente que me ha aguantado. Señores, están en su casa, ¿en qué puedo servirles? José Jamaicón Villegas, para servirles con mucho gusto. Había un licenciado y vivía el señor cerca de la casa de ustedes, y yo lloraba porque mi mamá se iba a trabajar, y a él fue, gracias a él, el apodo. Ya me decía, con perdón suyo, cállese, Jamaicón. ¿Verdad? Y oyó la gente y pues no me quité el apodo, ya no me lo quité. Jamaicón era chillón, llorón. Jamaicón chillón, Jamaicón llorón, y él le lloraba a Nacho Treyes, que era el director técnico de la selección mexicana, Alfredo, y Nacho Treyes tenía que llegar allá cerca donde estaba él, Jamaicón, obviamente, a tratar de consolarlo. Ya, calmado, ya vas a ver a tu mamacita, te vas a comer tus chilitos que tanto extrañas. Toda una historia la del Jamaicón Villegas. Formando parte de aquel supercampeonísimo con el Tubo Gómez, el Curita Chaires, el Tigre Sepúlveda, el Jamaicón Villegas, el Bigotón Jasso, Sabás Ponce, Isidoro Díaz por derecha, Salvador Reyes, Héctor Hernández. Dijiste Chava Reyes, claro. Héctor Hernández, y sin duda alguna La Pinarellano, ¿no? Era un equipo extraordinario, el Mellone Gutiérrez. Era el verdadero rebaño sagrado. Ese era el verdadero rebaño sagrado. Y su principal rival era el Atlas, no el América. Lo del América ya lo agarraron cuando ellos ya eran campeones. Pero el Atlas, hay aquella foto extraordinaria del Tubo Gómez leyendo creo que un Memín Pinguín o algo recargado en un poste, porque como no le llegaban, entonces así se burló del equipo del Atlas alguna ocasión, o del América. Entonces era el campeonísimo. Y de ese campeonísimo, alguna vez platicando con me parece que era con el Tubo Gómez, con Chaires, con varios de ellos, yo les decía, ustedes deben de brindar con cervezas, porque no era para champaña, cada vez que el Guadalajara no gana, porque su leyenda se vuelve más grande. Y bueno, se rieron, no me lo negaron, Pepe. Así era. Pues descansa José el Jamaicón Villegas, leyenda de las Chivas Rayadas del Guadalajara, leyenda de la selección mexicana en sus tiempos antiguos, y por supuesto también leyenda popular por lo del síndrome del jamaicón que nos ha dado a ti y a mí cuando estamos lejos de casa y empezamos, pues si no a llorar, sí a lamentar la comida, la sopita de fideo, y a la mamá y a la abuelita, ya sabes. Sin duda, Pepe. Sí, por eso muchos cargan ya con sus chilitos y con sus salsitas pero siempre se hace referencia al síndrome del jamaicón. Al Jamaicón Villegas, toda una leyenda. Oye, por cierto, hablando de leyendas, ha trascendido que Bernie Ecclestone, el capo de Tutti Capi de la Fórmula 1, hasta recientes años, el dueño del circo de la Fórmula 1, ha dejado entrever que Lewis Hamilton podría retirarse de la Fórmula 1, no correr el año que viene, después de todo lo que pasó cuando, según Hamilton, le robaron el campeonato de manera artera. ¿Cómo la ves? Se equivocó Bernie Ecclestone de día, hoy es 24 de diciembre, no 28. El Día de los Inocentes. Claro. Pero Bernie Ecclestone dice, hablé con el papá de Lewis Hamilton, que no solo es muy cercano como papá, sino como promotor, como amigo, como desarrollador, pegado en los negocios. Y hay que recordar que la última aparición pública de Lewis Hamilton fue acompañado de su mamá, cuando el príncipe Carlos lo nombró Sir Lewis Hamilton. Desde entonces, esta noticia no la ha mentido ni desmentido. Mercedes-Benz todavía abunda en esto, diciendo, palabras más, palabras menos, en un Twitter el día de hoy, es un gran corredor, es un ganador, un role model, o sea, un modelo a seguir.
todo adentro y fuera de la pista. Y además es un gran campeón siempre. O sea, no hay ni sí ni no. Pero, Pepe, hay necesarios, no indispensables. Yo creo. Con calma, ya se están calentando las voces de los gritones de la Lotería Nacional, porque esta noche, a las 20 horas, 8 de la noche, será el sorteo gordo navideño de la Lotería Nacional para la asistencia pública. Hay 80,000 boletos, 80,000 billetes con sus series y demás. Sin embargo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y quién los compró? ¿A qué horas nos invitaron? ¿A qué horas nos dijeron compren billetes de lotería? No vimos, la verdad, promoción suficiente, no lo sé. Pero en fin, Javier Giles está muy al tanto, nos adelanta lo que se espera esta noche en el sorteo del premio gordo de la lotería. ¿De cuánto es, Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto en el salón de sorteos del edificio Moro de la Lotería Nacional, aquí en la Ciudad de México. Dentro de hora y media se va a dar el tradicional sorteo gordo de Navidad número 220. Este sorteo, que como premio mayor tiene un premio de 204 millones de pesos y serán repartidos en 4 series. La Lotería Nacional está haciendo los preparativos ya de hecho ya están llegando los vendedores de boletos, ya han llegado a la Lotería Nacional, no solamente para entregar los que no se vendieron, sino para estar muy atentos, con los dedos cruzados para que alguno de sus clientes se saque este gran premio de 204 millones de pesos. La Lotería Nacional está informando que de manera física y electrónica se vendieron 6,400,000 cachitos en más de 12,000 puntos de venta en todo el territorio nacional, mismos que tuvieron un costo por boleto de 120 pesos, toda vez que los mexicanos participantes querían ser parte de la 20ª edición de este premio mayor. También la Lotería Nacional recuerda que hay una bolsa total de 430,259,000 pesos y son alrededor de 80,000 cachitos participantes, de los cuales se brindará un total de 16,722 premios ya en menos de hora y media en el salón de sorteos. Mucha gente ha comprado ya, tradicionalmente, como suele suceder en cada sorteo de Navidad, este gran premio mayor, esperando que desde luego saquen este premio las personas que más lo requieren. Pepe, es el reporte. Tengo entendido, Javier, que la gente interesada puede atestiguar el desarrollo del sorteo a partir de las 8 p.m. a través del canal YouTube de la Lotería Nacional, o de la Lotería Nacional en YouTube, debo decir correctamente. Exactamente, a las 8 de la noche, minutos antes, ya estarán miles de mexicanos que compraron su cachito, pues esperando que se lo saquen quien más lo requiera. Desde luego a las 8 de la noche por el canal de YouTube. Estamos viendo en este momento a través de Telefórmula, Javier, estamos viendo los últimos preparativos de cómo los trabajadores de la Lotería Nacional están poniendo a punto la sala de sorteos en este salón El Moro, donde están las grandes esferas, los números, ya está todo muy adelantado, están barriendo, sacudiendo, falta hora y media pues para que comience el sorteo. Que estés muy bien, Javier Giles, que te saques la lotería, es el mejor deseo. Feliz Navidad para todos, Pepe, un saludo. Imagínate que saques el premio mayor, no, pues ya ni nos vas a saludar. Gracias, Javier, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, y bueno, eso si le va bien, pero si le va mal y lo pesca el alcoholímetro, tenga usted cuidado. ¿Por qué? Porque se lo van a llevar sin remedio al torito. Me refiero a los manejadores de la Ciudad de México. Los van a llevar al torito, así se llama esta, vamos a decir, cárcel temporal, a donde van a dar los que se pasan de copas, incluso hoy, esta noche de Navidad. Entonces Juan Antonio Jiménez, que siempre está atento, dijo, bueno, pues, ¿qué tal que agarran a 2 o 3? Están deteniendo a muchísimos, Ha habido un alza importante en la detención de personas que manejan en estado de ebriedad. Lo están llevando. Entonces, ¿qué les van a dar de cenar esta noche buena? Hay mucho, Juan Antonio, hay mucha gente que ha estado cayendo estos días de posadas, pero hoy sería terrible. Ojalá no le toque a usted que nos está acompañando a través de esta transmisión informativa.
Juan Antonio, dinos por favor, ¿qué les van a dar de cenar en el Torito en el caso de la remoto e hipotético caso de que a quien se le pasó la copa, pues vaya a dar con todas sus chivas al Torito? Adelante, Juan Antonio. Pues ya está listo todo, Pepe, para que esta noche todas las personas que lleguen al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocidas como el Torito, puedan tener su cena de Nochebuena y de Navidad, y para ello el menú va a estar integrado por sopa de codito a la crema con piña y jamón, pavo a la ciruelo y guajillo, ensalada de manzana con pasas y nuez, así como ponche de frutas. Ese es el menú para esta noche de todas las personas que sean atrapadas y que hayan rebasado el límite de alcohol que lleven en la sangre dentro del programa Conduce Sin Alcohol, el llamado y conocido alcoholímetro. Así que ya está este menú que se ve bastante interesante, Pepe, hasta antoja comer un pavo con ciruelo y guajillo. Hace poco acabo de darme una vuelta y tan solo el bacalao te cuesta el kilo cerca de 800 pesos y los romeritos andan por 300 pesos el kilo. Y aquí, a pesar de todo esto, puedes gozar esta cena completamente gratis en esta Nochebuena, Pepe. Pues sí, pero ¿tú qué prefieres? ¿Cenar con la familia, aunque sea una torta de jamón, o irte a cenar un riquísimo pavo con ciruela y guajillo, pero con el costo de tener que pasar frío e incomodidades porque se te pasaron las copas y fuiste a dar y ya no estás con tu familia y a lo mejor tienes que pagar un amparo y ya sabes cómo va la extorsión ahí? Ah, no, eso sí, ahí ni hablar. Y bueno, pues también estas personas que pueden ir al Torito no solo son las que dan de positivo en el alcoholímetro, también son las personas que llevan, las que incurren en riñas, las que orinan en la vía pública, las que están escandalizando o que los pesquen fumando un cigarrillo con marihuana, pueden, entre otras muchas otras faltas, pueden también ser llevados a este Torito, Pepe. Pues te agradezco la información y bueno, de una vez damos el menú de fin de año. Porque el fin de año va a consistir para el 31 de diciembre, sopa de espagueti a la crema con salchicha, pavo a los 3 chiles, ensalada de manzana con durazno y el tradicional ponche de frutas bien calientito. Pero sin una gota de alcohol, ni siquiera de loción. Que estés muy bien. Que estés muy bien, Juan Antonio Jiménez. Fuerte abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, pónganlo, tómenlo en cuenta. Digo, no es una cena dietética la de Navidad ni la de Año Nuevo, va a ser dietética tampoco en el Torito, pero pues sí, le van a sacar un buen susto si se lo llevan. Mejor no beba. Además, cuide a su vida y cuide la vida de los demás. Y no estoy repitiendo el lugar común, esa es la realidad. Vamos a una pausa muy breve. Vamos a hablar del asunto del Omicron, de los contagios que se han detectado en la República Mexicana a través del sector salud del gobierno federal. Los casos, el mayor número de casos de la variante Omicron se están dando en la Ciudad de México. No son muchísimos, no, por fortuna, pero se está contagiando, está creciendo el contagio de manera exponencial, no solamente en México, en todo el mundo. En un momento le vamos a detallar la información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tengo aquí en la mesa las cifras de contagios y muertes a causa de COVID-19 por diferentes cepas, ya lo sabe, la alfa, la delta. De la Omicron no tenemos todavía el reporte directo de personas fallecidas, pero sí de personas contagiadas. Por lo pronto, en términos generales, personas contagiadas por COVID en México en las últimas 24 horas, 3,250 y se acumulan 162 muertes. Las entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. También le voy a informar que ya se dio a conocer hace unos momentos la actualización del semáforo epidemiológico en los estados del país, en 28 entidades van a permanecer en verde. En fin, que nos lo diga Andrea Meraz con todo detalle. Andrea, buena tarde de nuevo.
Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, México va a cerrar este año con 28 estados en semáforo color verde y únicamente 4 en amarillo para las semanas que van del 29 de diciembre al 9 de enero de 2022. ¿Qué fue este ligero cambio? La única entidad que avanzó en el color de semáforo fue Durango, que pasó de amarillo a verde. Sin embargo, Baja California, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes continúan en semáforo color amarillo. ¿Qué estados van a estar en color verde? Es decir, hay un poco de más permisividad en cuanto a que hay un bajo número de contagios y la baja hospitalización, que son los factores que marcan el semáforo epidémico. Está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, Nayarit, la capital del país, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán, Colima, Guanajuato, Baja California Sur y Coahuila. En amarillo ya te los mencionaba: Baja California, Aguascalientes, Sonora y Chihuahua. Ningún estado se pasa a semáforo color naranja o semáforo color rojo, Pepe. Actualmente, de acuerdo con este reporte que da la Secretaría de Salud, son 19,628 casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en las últimas 24 horas. Y en el caso específico de Omicron en México, ¿cómo se desarrolla? Se reportan 46 casos de esta variante. Todavía la variante Delta continúa siendo la predominante en nuestro país. Y en el caso de Omicron, al menos en Nuevo León, se informó de 6 casos de esta variante. También, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se trata de 4 hombres de 24, 25, 35 y 86 años, 2 mujeres de 35 y 74 años, los cuales en 2 de ellos se hospitalizaron, pero también pues ya fueron dados de alta. También, por otra parte, en Hidalgo se confirma un caso de la variante de Omicron, y ya con estas cifras, ¿qué podemos decir? Hay 28 casos en la Ciudad de México, 8 casos en el Estado de México, 6 más en Nuevo León, 3 en Tamaulipas y 1 más en Hidalgo, Pepe. En Sinaloa hay un sospechoso, ¿no?, cuya muestra todavía se encuentra en proceso de recuperación, pero en fin, lo que alerta a la autoridad sanitaria federal es el cuidado, porque hay mucho peligro de contagio. Los contagios se están acelerando de una manera exponencial y ahora estamos hablando, por fortuna, nada más de 46 casos confirmados, pero esa cifra podría duplicarse o triplicarse en cualquier momento, por lo cual las autoridades insisten en que, aunque la variante Omicron no es tan letal como en su momento se detectó la variante Delta, sí hay que tener cuidado para evitar lo que significa un contagio que puede tener consecuencias graves. Te agradecemos mucho, Andrea, como siempre. Hasta luego, Pepe, y a cuidarnos en estas fiestas. Sí, desde luego, claro que sí. Mucha fiesta, pero mucho cuidado. A todo hay que ponerle atención. Gracias, Andrea Meraz. Felicidades. Igualmente, un abrazo. Gracias. Raquel Flores, ¿estás en la línea? Vamos a comentar contigo la recomendación que hacen las autoridades de la Ciudad de México de las 4 reglas básicas justamente para evitar los contagios. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El gobierno de la Ciudad de México lo ha expresado a través de la Secretaría de Salud, estas recomendaciones a la población de seguir estas 4 reglas básicas para prevenir el contagio de COVID-19 frente a esta variante Omicron, que por lo pronto ha registrado 16 casos en la capital del país. La primera de las recomendaciones, Pepe, es primero llevar la segunda dosis, tener ya esta segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Si hace falta, hay que acercarse a los módulos de vacunación para obtenerla. Si ya es elegible para el refuerzo, también acudir para recibirlo, Pepe. En la segunda recomendación que da el gobierno, que encabeza Claudia Sheinbaum, es interactuar, sobre todo estas fiestas navideñas, con personas que no vivan o que vivan con nosotros en los mismos hogares, y si de plano no se va a hacer así, que se lleve a cabo en espacios al aire libre o muy bien ventilados, y procurar convivir con personas que hayan elegido también vacunarse, Pepe. En la tercera recomendación que da el gobierno de la ciudad es seguir usando el cubrebocas, pero aquí hace un énfasis, Pepe, no solo en los espacios cerrados,
sino también en los espacios públicos. También señala el gobierno de la ciudad que ante cualquier síntoma de COVID o haber estado con alguna persona que dio positivo, hay que irse a hacer la prueba. Todavía están estos sitios donde se llevan a cabo las pruebas para detectar si tenemos coronavirus. Hay que acudir a estas fiestas o reuniones ya con la vacuna, tener una prueba que dé negativo, y también, Pepe, si hay algún síntoma, mejor quedarse en casa. Hay que aislarse, Pepe, porque dice el gobierno de la Ciudad de México a través de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, que este contagio de Omicron es mucho más acelerado, y aunque se han presentado tan solo 16 casos hasta el momento, Pepe, es acelerado el contagio y se verá justamente después de estas fiestas decembrinas cómo se ha reportado y cómo se ha comportado esta variante, Pepe. Por lo pronto, las recomendaciones que da el gobierno de la ciudad sí señalan y recuerdan que los síntomas hoy son distintos, Pepe, no son iguales que los síntomas de la primera, segunda y tercera ola. Hoy los síntomas pueden ser incluso una leve tos, un pequeño catarro, un dolor de cabeza o simplemente cansancio. Por ello, las recomendaciones que da el gobierno de la ciudad, Pepe, para seguirnos cuidando y evitar una exposición a este tipo de contagios, Pepe. Te mando un fuerte abrazo y te deseo feliz Navidad a ti y a todo el equipo, Pepe. Muchas gracias, Raquel Flores. Exactamente lo mismo deseamos para ti y para toda tu familia. Que estés bien. Gracias, igualmente. Buenas noches. Gracias, igualmente. Claro, tómenlo en cuenta. Los síntomas en caso de contagio por la variante Omicron, nos dicen los médicos que le saben, son muy parecidos a los síntomas de una gripe fuerte. De cualquier manera, si usted tiene sospecha, bueno, primero que nada, por salud y por cuidar a los demás, confínese e intente tener cuanto antes una prueba de PCR, una prueba de antígenos contra el coronavirus para saber si es usted positivo o no. Esto ayuda muchísimo a orientar las cosas. Si está usted positivo, evidentemente ya sabe qué hacer. Mínimo son 10, 12, 15 días, pero en fin, hay que estar atentos. Pero si tiene esos malestares, mejor hágase una prueba y despeje cualquier duda, y por supuesto por cuestiones sanitarias. Estamos viendo el calendario, la agenda, y nos dimos cuenta exactamente que se está cumpliendo un año de que comenzó el plan de vacunación en México. En diciembre de hace 2 años se comenzó a hablar sobre el virus altamente letal. Fue el 19 de diciembre, 20 de diciembre, que encendió las alarmas, primero en Asia, en China, en Wuhan, y luego en Europa. Y nos parecía muy lejana la ciudad de Wuhan. El SARS-CoV-2, que se presentaba como un nuevo virus, provocó la muerte de más de 5 millones de personas en el mundo hasta el momento. También en diciembre, pero de hace un año después, México comenzó la campaña de vacunación. La primera persona vacunada en México contra COVID fue la jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero. México ha recibido 139 millones de vacunas envasadas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik, CanSino, Johnson & Johnson y Moderna. En el territorio mexicano, el laboratorio Drogmex ha envasado 14 millones de dosis de CanSino, Laboratorios Leomont 41 millones de biológicos de AstraZeneca, lo que da un total de 56 millones de vacunas. 81 millones de personas han sido inoculadas contra el COVID-19. De ellas, 72 millones tienen ya el esquema completo. Ahora, por cierto, ayer la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, celebró la inclusión en la lista de uso de emergencia de la OMS, la vacuna de AstraZeneca, producida conjuntamente por Argentina y México. Se trata de la primera decisión de este tipo para un biológico anticovid elaborado en América Latina. Tiene la denominación internacional de la vacuna, en fin, no le doy el número, es CHADOX1S, da igual. Es fabricada por la empresa argentina Max Science, que produce el ingrediente farmacéutico activo, y la mexicana Laboratorios Leomont la formula, la llena y envasa el producto y luego lo distribuye en México y en América Latina. Aplaude esta noticia la directora de la OPS, Clarissa Etienne. Y hablando de la difusión o el contagio de la variante Omicron, según la Organización Mundial de la Salud, esta variante ya tiene presencia, se lo dijimos hace un rato, en 100
países. Es una advertencia y continúa propagándose de forma exponencial, duplicando sus casos en las comunidades donde se transmite en cuestión de 2 o 3 días, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por lo cual se acentúa, se insiste, se subraya en la necesidad de guardar todas las precauciones sanitarias mínimas posibles, mínimas y máximas, porque poner el cubrebocas, usar gel antibacterial, en fin, guardar sana distancia, eso es fundamental para evitar que este contagio explosivo pueda en un momento dado afectar la salud. Por cierto, hablando de la circunstancia del contagio por el coronavirus, Estados Unidos va a levantar restricciones de viaje a 8 países africanos a partir del fin de año, del 31 de diciembre. Esta medida se adopta tras la aparición de la variante Omicron. Esto lo dio a conocer Kevin Muñoz. El vocero de la Casa Blanca anunció que estas restricciones impuestas el mes pasado buscaban frenar la propagación del Omicron. Por eso estaba prohibida la entrada a gente que llegara de Sudáfrica, Botswana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique, Malawi. Bueno, esta restricción se va a levantar a finales de año. Nos permite una pausa muy breve. Regresamos con usted para hablarle de lo que está pasando con la violencia en el estado de Zacatecas. En un momento. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. Agradecemos mucho al periodista Oscar Balmen, experto en temas de seguridad, tener en este momento comunicación con usted y con nosotros para explicarle un hecho que no puede pasar desapercibido. Ayer a estas horas dábamos cuenta de que habían sido asesinados por motosicarios, es decir, por hombres armados a bordo de motocicletas. Habían sido asesinados 2 hombres. Uno de los asesinados fue Héctor Rodolfo Rodríguez, alias El Gordo, líder de la banda de los Rodolfos. Quizá no le dice mayor cosa, pero ahora le vamos a explicar de qué se trata y por qué es importante. Oscar Balmen, de entrada te agradecemos mucho, como siempre, que nos ayudes a entender este contexto también delincuencial. ¿Cómo te va? Muy buenas noches ya. Querido Pepe, buenas noches, gracias por la invitación. No, la invitación, por supuesto, es permanente y siempre. Háblanos de los Rodolfos. ¿Qué importancia tiene la muerte de Héctor Rodolfo Rodríguez, alias El Gordo, quien viajaba con otra persona que también falleció? Resulta que los motocicarios bloquearon el vehículo, un Mustang blanco sin placas, allá por el sur de la Ciudad de México, sur profundo, y dispararon contra el costado del vehículo y provocaron que los 2 tripulantes murieran. Coméntanos quiénes son los Rodolfos, quién es Héctor Rodolfo Rodríguez El Gordo. Si no mal entiendo, hace no mucho estaba en prisión. Sí, hace apenas 6 meses está en prisión, Pepe, y fue liberado. Déjame decirte que es cierto, mucha gente puede no decirle mucho el nombre de los Rodolfos porque se trata de un grupo relativamente pequeño dentro del mapa criminal de la Ciudad de México. Sin embargo, es muy importante entender este tipo de redes criminales. Los Rodolfos, como muchos otros grupos en el sur de la ciudad específicamente, eran grupos familiares. De hecho, se llaman así por el apellido del patriarca que ya fue asesinado, y durante mucho tiempo se dedicaron únicamente a la venta de marihuana con una relativa escala muy pequeña. Sin embargo, conforme fueron ganando dinero e influencia en algunas cuadras, sobre todo por la zona de Barrio 18, esta colonia muy cercana al mercado de flores de Cuemanco, comenzaron a ser relevantes para los jefes delegacionales del PRD en Xochimilco. Y durante mucho tiempo, el PRDismo en Xochimilco necesitó el dinero de los Rodolfos para poder financiar campañas políticas. Y a partir de ahí empezaron a conseguir concesiones para tener, por ejemplo, el manejo de visitaxis, el manejo de algunas chelerías donde se vende cerveza, pulquerías en la zona, incluso tener algunos manejos y algunas trajineras en la zona, y a partir de ahí comenzaron a generar mayores ingresos que les permitieron crecer su poder criminal y económico. Los Rodolfos, Pepe, hasta hace unos 6 meses, que fue la última oportunidad que tuve para ver un informe de inteligencia local de la Ciudad de México, no solamente habían brincado de vender poquitas porciones de marihuana, 4 o 5 personas de esta familia, a ser uno de los grandes jugadores criminales de la ciudad. Ya no solamente vendían narcóticos, sino también estaban involucrados en el tema de secuestro, el tema de extorsiones, también tenían ya un negocio de sicariato bastante bien establecido. Y lo que sucede con el asesinato de este hombre, Héctor Rodolfo, alias El Gordo o La Gorda, es que abre una oportunidad para que otros grupos criminales puedan tomar
el espacio que ellos dejan libre. Lo más importante es que esto sucede justamente en Villacuapa, en Miramontes, esquina con Acoxpa, es que es el límite, digamos, entre las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Y seguramente muchos grupos criminales de Tlalpan van a querer ocupar el espacio que está dejando los Rodolfos ahora que están aturdidos por el golpe a su líder, y esto lamentablemente abre la posibilidad de una guerra territorial que lo único que va a generar es más violencia en el sur de la ciudad y además podría amenazar incluso con elevar las cifras de homicidios. Fue detenido el gordo Héctor Rodolfo Rodríguez, fue detenido y estuvo en prisión, como tú bien dices. Él había sido acusado del asesinato, del homicidio de El Ojos, antiguo líder del cártel de Tláhuac, tengo entendido. Sí, mantenían una rivalidad muy fuerte. Todo el suroriente son grupos muy pequeños que han llevado una batalla prácticamente centímetro a centímetro en la Ciudad de México. La Ciudad de México, no solamente por ser la capital, es un mercado muy rico para esos grupos criminales, sino que también representa una oportunidad de expansión. Entonces, si bien los Rodolfos estaban muy enfrentados con lo que entonces era el cártel de Tláhuac, que ya prácticamente es un grupo en vías de extinción, han hecho también distintas guerras con otros grupos criminales al sur. Los Rodolfos están, por ejemplo, estaban en pelea con los Macarios, con los Pérez, con muchas otras familias, que lo que hacen es agarrar pedazos, digamos, de la Ciudad de México, dividen la capital en algunas franjas territoriales y a partir de ahí pues hacen una especie de pelea centímetro a centímetro. Seguramente, Pepe, el auditorio que nos escucha ahorita, quienes conocen el sur de la ciudad, no nos dejarán mentir a ti y a mí. Los Rodolfos en la zona de Barrio 18, de La Cebada, División del Norte, cerca de los embarcaderos de trajineras, en Nativitas, era gente con mucho poder económico, con mucha influencia, que durante años se terrorizaron a los comerciantes con cobros de extorsiones, de secuestros, comercio en vía pública. Prácticamente todos ellos respondían a los intereses de Héctor Rodolfo, y lo que estamos viendo es que alguien se revela ante ese liderazgo, alguien decide tomar esa posición de poder, y la verdad es que me preocupa que esto ocurra justamente en estas épocas decembrinas, cuando las autoridades tienen menos controles, están más relajadas por el tema de las fiestas, y entonces podamos ver que en los próximos días el sur de la Ciudad de México pudiera haber una escalada de violencia, justamente porque se está dejando un espacio criminal abierto y alguien evidentemente va a llegar a ocuparlo. Pues muchas gracias, gracias Óscar Balmen por ayudarnos a entender la dimensión del personaje acribillado ayer por motosicarios y lo que puede ocurrir en el reacomodo justamente de fuerzas criminales, evidentemente. Gracias. Querido Pepe, muchas gracias. Feliz Navidad y feliz Navidad, auditorio. Igualmente, Óscar Balmen, fuerte abrazo. Gracias por tu trabajo compartido con nosotros. Y mire, Juan Antonio Jiménez se dio la tarea de escarbar un poco en el mapa delincuencial que prevalece hoy en la Ciudad de México, porque sí están operando los cárteles a través de grupos, evidentemente. Esto fue lo que encontró mi compañero Juan Antonio Jiménez. Gracias, Pepe. El gobierno mexicano cuenta con un diagnóstico detallado de las organizaciones criminales que hay en el país, en donde operan 49 organizaciones delictivas. De ellas, 2 tienen supremacía por su presencia territorial, estructura y operación internacional. Se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Según información del Centro Nacional de Inteligencia, existen otras 17 con capacidad operativa limitada, aunque con dominación de ciertos territorios, entre las que destacan el Cártel del Golfo, los Zetas, La Línea o los Beltrán Leiva. Finalmente, existen 30 organizaciones emergentes con capacidades operativas locales y acotación territorial, como son los Templarios en Michoacán, los Rojos en Guerrero o la Unión Tepito o el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México. En cuanto al tamaño de cada organización, la que mayor presencia tiene a nivel nacional es el Cártel Jalisco, ya que opera prácticamente en todo el país, excepto en los estados de Campeche, Durango, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán. El Cártel del Pacífico opera en 20 entidades federativas, el del Golfo en 14, los Zetas en 13 y los Beltrán Leiva en 7. Por su parte, en algunas entidades más violentas del país, como Chihuahua, Sinaloa y Jalisco, operan hasta 8 organizaciones. En otras igualmente violentas, como Baja California o Sonora, el número de agrupaciones es menor a 4. Las entidades con mayor complejidad en cuanto al número de grupos armados son Guerrero y Michoacán, con 17 y 12 organizaciones criminales respectivamente. Finalmente, el gobierno tiene identificados diversos procesos de reorganización o conflictos intercriminales,
destacan 15 en activo, entre los que se encuentran la alianza de Rafael Caro Quintero con el Cártel Jalisco y los Beltrán Leiva, que mantiene una lucha contra el Cártel del Pacífico en Sonora. En Tamaulipas se identifica el conflicto interno del Cártel del Golfo y la alianza de estos con el Cártel del Pacífico. En Zacatecas, la entidad más violenta, hay una pugna entre las dos principales organizaciones del país. Incluso Oaxaca atraviesa por un conflicto de los tres frentes en la cuenca del Papaloapan. Pepe, el reporte. Gracias Juan Antonio Jiménez, es el mapa. Tenemos comunicación en este momento con el periodista Alejandro Aguirre Guerrero. Él, entre otras cosas, es columnista en el periódico El Universal, colaborador, por supuesto, distinguido en este espacio de noticias, cuando se ofrece, cuando hace falta escuchar su punto de vista, como hoy, en torno al tema de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, operador muy vinculado a Ricardo Monreal, el líder de la Junta de Coordinación Política, que fue detenido hace unos días, hace un par de días, y está acusado de probable autoría intelectual del asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, de René Tobar. Hoy estuvo por allá Ricardo Monreal. Dijo, antes que estar con la familia, tengo que estar con mi amigo también. Bueno, además de estar con la familia, tengo que estar con mi amigo. Hay que ser solidarios. Fue también Dalte Delgado Ranauro, el líder del Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece José Manuel del Río Virgen, y no los dejaron entrar al penal de Pacho Viejo. Estamos contigo, Alejandro Aguirre Guerrero. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Felicidades de antemano. Hola Pepe, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz, también muchas felicidades, qué gusto escucharte. Pues ambos senadores se apersonaron en el penal de Pacho Viejo, un penal ya muy conocido en la República Mexicana por la cantidad de personajes que han pasado por ahí, y ahí estuvieron ambos senadores. De hecho, citaron a rueda de prensa a la 1:30 y hubo bastante representación de los medios de comunicación. No los dejaron pasar efectivamente, así como no dejan pasar prácticamente a ningún visitante hacia las instalaciones, a reserva de que sea por algún tema de tipo judicial o alguna orden directa. No pasaron, se quedaron en la puerta y ahí mismo pues se platicaron con los medios de comunicación. Monreal fue muy enfático en 2 puntos, Pepe. El primero, en decir que ojalá Veracruz tenga la justicia que se merece y que deje de estar encarcelando personajes no afines al gobierno en turno. Monreal dijo también que de alguna manera las pruebas que han usado para tener ahí en prisión preventiva oficiosa a su colaborador cercano, del Río Virgen, tienen que ver con puras oídas, es decir, que son pruebas de oídas, que no tienen prueba fehaciente o prueba concreta de su culpabilidad en el homicidio de este personaje, de este candidato ganador allá en Cazones de Herrera de MC. Eso por un lado. Por otro, Dante Delgado insistió en que ahora con la comisión creada en el Senado trabajarán fuerte hacia los presuntos abusos de autoridad que han ocurrido en el estado de Veracruz hacia varios adversarios políticos del gobierno en turno. También dijo Dante Delgado que no van a abandonar a su amigo y que meten las manos al fuego por él. Además, ambos insistieron en que él debería estar fuera de prisión por varias circunstancias. Primero, porque es inocente, y seguro porque fue intervenido quirúrgicamente hace poco tiempo, situación que lo expone y que lo obliga a seguir su juicio en libertad. También ambos dijeron y fueron enfáticos en que han platicado con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, y que ya van muy avanzadas las charlas para que él intervenga o pudiera intervenir en que del Río Virgen saliera en breve. Se le cuestionó a Monreal, por supuesto, Pepe, sobre las palabras del presidente de la República, ese espaldarazo, otro más que le da el gobernador Cuitlao García, el gobernador más espaldareado en la República Mexicana, y él dijo que no iba a entrar en conflicto ni en polémica con el presidente, que respetaba su punto de vista, que él se abocaba a lo que estaba, a defender a su amigo, pero que no iba a entrar en polémica con el presidente de la República. Y a mí llamó mucho la atención el tuit de Marcelo Ebrard, este tuit donde Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, externa su solidaridad con la actitud de Monreal de haber ido hasta Pacho Viejo en plena Navidad a darle su solidaridad a su amigo. Entonces, todo esto, imagínate, en un ambiente como Pacho Viejo, aquí en el municipio de Coatepec, a unos 15 minutos de la capital veracruzana,
imaginarás el ambiente en un estado en donde levantas una piedra y se habla de política, Pepe. Entonces, así las cosas en este momento. La audiencia para vinculación a proceso es el próximo día 27 de diciembre. O sea, entre el 27 y 28 sabremos si es vinculado o no a proceso, y probablemente, Pepe, esa fecha podría ser la fecha, el deadline, digamos, para conocer si Del Río Virgen permanece en prisión o sale, si los oficios de los senadores logran que Del Río Virgen pueda salir del penal de Pacho Viejo. Así las cosas, Pepe, en este momento. Pues vaya que es importante el espaldarazo de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, porque atrás de este caso, independientemente de los detalles judiciales, pues estamos viendo el escenario, el teatro del proceso de la sucesión adelantada en muchos sentidos. Hubo la confrontación de Ricardo Monreal, líder del Senado, líder de Morena en el Senado, presidente de Junta de Coordinación Política, confrontación directa con Cuitláhuac García, el gobernador del estado. Viene el arropamiento del presidente López Obrador, lo cual automáticamente descalifica las afirmaciones en términos de abuso de autoridad, etcétera, autoritarismo, que blandió, que esgrimió Ricardo Monreal. Y ahora este apoyo de Marcelo Ebrard a Monreal, que está confrontado, ya sabrás, pues empieza a jugarse el ajedrez, es decir, el caso de José Manuel del Río Virgen está sirviendo como tablero de un ajedrez sumamente complicado. Muchas gracias por tu colaboración, como siempre, Agustín Aguirre Guerrero. Sí, así se marcaron pues las cosas acá en el estado de Veracruz. Estemos pendientes, Pepe, al día 27 de diciembre. Ahí sabremos si vinculan o no a proceso a Del Río Virgen. Y otro tema, Pepe, sobre este asunto, la defensa, que es comandada por el abogado Reyes Peralta, abogado penalista relevante en la República Mexicana, ocurre que mandó un comunicado en el cual dicen que no darán declaraciones hasta el martes para saber qué va a ocurrir con la arbitrariedad del gobierno de Veracruz contra Del Río Virgen. Alejandro, te agradecemos mucho, Alejandro Aguirre, como siempre, gracias por esta colaboración especial, estaremos pendientes contigo. Un fuerte abrazo y te mantengo al tanto, Pepe. Gracias y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Alejandro Aguirre Guerrero. No sé por qué le estoy diciendo Agustín. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Buenas noches. Vamos al cristalazo, ¿qué te parece? Creo que el tema merece tu atención. Pues sí, Pepe, muy buenas noches para ti, un saludo para todos, felicidades por la fecha y por la ocasión y por todo esto que estamos ahora festejando, pero yo creo que lo que estamos viendo es que si esta es la noche de paz, esta es una paz de cuchillos muy largos, porque lo que está ocurriendo con Del Río Virgen es evidentemente un abuso de poder, un uso faccioso del aparato de justicia de Veracruz y un golpe directo, posiblemente espontáneo, quizás una aportación de Cuitláhuac García, quien es un hombre tan torpe como para cometer este tipo de errores. No importa si el presidente de la República dice en una de sus conferencias que él le tiene mucha confianza a Cuitláhuac. Pues no toda la gente en Veracruz le tiene confianza a Cuitláhuac y no todos tienen la misma opinión favorable que tiene el presidente de la República. Pero vayámonos a los hechos concretos, a los hechos que no admiten discusión. Y después tratemos de encadenar uno con otro y veremos cuál es el resultado lógico. El primer asunto, Pepe, es esta ley que hizo el gobierno de Veracruz, propiciada por el gobernador, para construir la figura de ultraje a la autoridad. Y con el pretexto del ultraje a la autoridad, hay 6 o 7 dirigentes políticos encarcelados. Es el método Ortega de Managua transportado a Veracruz. Después, el Senado de la República interviene como un abogado ante la cantidad de quejas que sobre estos abusos policíacos y judiciales se han presentado en Veracruz. Con ese motivo, el gobierno del Estado detiene al señor secretario técnico de la Junta
de Coordinación Política del Senado. Esto tiene como finalidad, por una parte, apaciguar la beligerancia del Senado de la República contra el gobierno de Veracruz por razones humanitarias y de violación de derechos humanos con esta ley. Algo pasó con el micrófono de Rafael Cardona. Avísenle está que... bien. Ya, Está bien. Adelante, por favor. No, estamos perdiendo, Rafa. Estás apretando el botón equivocado. No, es que está entrando una llamada que no quiero que entre, entonces suena y yo apago. Perdón. Entonces, Pepe, se trata de apaciguar a Monreal de cualquier manera. No tanto por la lucha que tiene contra la figura esta del ultraje, sino apaciguarlo en su estrategia personal de búsqueda de la candidatura para la sucesión presidencial. Si Monreal hubiera estado calladito, quietecito, disciplinado, silencioso, todavía podría ir los miércoles a comer chilaquiles con chipilín. Pero como no está en esas condiciones, entonces Cuitláhuac, quizás oficiosamente, de manera, en esta idea de quedar bien con el jefe, le crea un grave problema, pero no al Senado de la República. Cuitláhuac no está golpeando al Senado con esto. Cuitláhuac está golpeando al gobierno del presidente López Obrador porque lo está metiendo en un conflicto que el presidente no necesita y que tampoco es conveniente para sus afanes. El presidente trae otros pleitos. Como dicen los gringos, tiene another big fish to fry. Tiene otro guachinango para freír. Está metido en el problema entre la Corte y el INE. Y de pronto a Cuitláhuac se le ocurre encarcelar al secretario de la Comisión de Coordinación Política del Senado, que es el responsable del funcionamiento del Pacto Federal en este país. Entonces, y luego todavía llegan Dante y Monreal a visitar a un preso o a un detenido y no los dejan entrar. Yo creo que el único que agradeció que no lo dejaran entrar fue Dante Delgado, porque ya una vez Chirinos lo metió allí y lo tuvo preso, en otro caso de prisión política, como este. Pero hoy José Manuel del Río Virgen es un preso político en este país. Y si el presidente le sigue aplaudiendo a un gobernador que comete estos atropellos a la luz del día, pues está contaminándose con la mala conducta que tiene ese gobernador al cual él inexplicablemente le tiene confianza. Es un hombre de una gran torpeza, es un tipo primitivo y es un inepto. El estado de Veracruz es un fracaso político por donde lo quieran ver y no va a ser la bendición papal la que le dé suficiencia y la que le dé eficiencia. Cuitláhuac, yo le pido a quien nos está escuchando que, no lo voy a decir yo, pero que consulten cuál es la etimología náhuatl de la palabra Cuitláhuac. Y eso es ese gobierno. Es cosa de etimologías. Gracias, Rafael. Gracias y felicidades a toda la familia. Saludos a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Pepe, con mucho gusto. Hasta luego. Un abrazo para ti y para todos. Igualmente. Gracias, Rafael Cardona, su cristalazo. Hablando de gobernadores, pues cuestionables. Le voy a decir algo. El gobernador de el estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista, está de licencia. Le pidió permiso al Congreso para ausentarse. No está al frente de la gubernatura del estado de Morelos, del violento estado de Morelos. Está en Brasil con su mujer y con la familia pasando estas fiestas de fin de año. Le pidió permiso al Congreso para ausentarse 15 días. Se fue de vacaciones y dejó al estado emproblemado. Ya regresará Cuauhtémoc Blanco a seguir metiendo sus goles políticos o a que le metan golazos o faules políticos. Vamos a una pausa breve, volvemos. Bueno, pues están por iniciar ya las vacaciones de fin de año. Muchos afortunados podrán disfrutarlas
Por lo pronto, la Procuraduría Federal del Consumidor está atenta con lupa, con telescopio, vigilando exactamente, no el telescopio, al revés, con lupa para acercar las cosas, con microscopio, no con telescopio, con microscopio, es que ya es 24 de diciembre, y para vigilar los destinos turísticos, para que no cometan atropellos, abusos y cuanto hay. Ella también está muy pendiente de lo que se estima económicamente como derrama por estos festejos decembrinos en todo el país. Se va a ir de espaldas. Jenny Valencia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Te comento que la Profeco refuerza operativo Vacaciones Decembrinas 2021 en destinos turísticos, aeropuertos, centrales camioneras para evitar abusos en contra de los consumidores durante las fiestas de fin de año. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Chivi Padilla, comentarte, pues resalta que se encuentran distribuidos 500 funcionarios en los principales aeropuertos, terminales de autobuses en todo el país. Esto para recibir, atender y resolver, Pepe, las quejas de los pasajeros. Vamos a estar con cerca de 500 funcionarios distribuidos en todo el país, en las principales estaciones de autobuses de todo el país, como en los principales aeropuertos de todo el país. Y es que destacó, Pepe, que la Profeco también vigilará el desempeño de los prestadores de servicios en destinos turísticos como Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, Zihuatanejo, Veracruz, Los Cabos, así como Guadalajara, Puebla, León, Monterrey y aquí en la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. El operativo se concentra mucho en los destinos que más turistas reciben año tras año. Y ese destino, el número 1 en derrama y en número de turistas, es la Ciudad de México, y el 2 es Cancún, pero también tenemos una presencia importante en Puerto Vallarta, en Veracruz, en Los Cabos y en otros destinos no de playa, también dentro del interior del país, como es Guadalajara, como es Puebla, como es León, Monterrey, entre otras ciudades. Comentarte, Pepe, que el operativo Vacaciones Decembrinas 2021 termina el 7 de enero de 2022. Sin embargo, también comentarte que los establecimientos comerciales y prestadores de servicios estiman alcanzar por los festejos decembrinos a nivel nacional una derrama económica superior a los 500,000 millones de pesos, fundamentalmente por la celebración de la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, al igual que el 6 de enero. Tan solo en la Ciudad de México, comentarte, pues se calculan ventas superiores a los 94,148 millones de pesos. En los últimos días, en el centro histórico de la capital del país, las ventas y el consumo se ha elevado hasta en un 90%. Los giros relacionados con la época decembrina han reportado una recuperación en ventas superior al 50%, ropa y calzado también del 90% en cuanto a ventas, mientras que tiendas de abarrotes y misceláneas reportaron, Pepe, un 20% en cuanto a la demanda. Asimismo, se espera una ocupación hotelera del 80 al 90%, sobre todo en aquellos hoteles que ofrecen paquetes de cena y baile para dar la bienvenida al Año Nuevo y principalmente este fin de semana en destinos de sol y playa. Es el reporte, Pepe. Completito. Gracias, Jenny Valencia. Que te vaya muy bien. Felicidades. Igualmente, bonita noche, Pepe. Un abrazo. Hasta pronto. Bonita noche, buena. Claro que sí, otro abrazo con mucho cariño para Jenny Valencia. Tengo noticias de que hay un crucero que está llegando a Puerto Vallarta, que ya acaba de llegar a Puerto Vallarta, donde detectaron contagios COVID entre el personal, principalmente de la tripulación, y no están dejando bajar a los turistas. En un momento le voy a informar con detalle también cuáles son las playas más mugrosas que hay en México, para que si usted va de vacaciones a donde le voy a decir, tenga usted cuidado. Le decía hace un momento, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco informó que debido a la detección de un brote de COVID-19 entre pasajeros de un crucero que venía de Estados Unidos, de San Diego, California, no autorizó el desembarque de estos pasajeros en Puerto Vallarta. Había 2 casos a su arribo al puerto, a Puerto Vallarta, 2 casos activos de coronavirus entre la tripulación. Sin embargo, cuando se analizó la situación epidemiológica, hasta el
23 de diciembre, ayer a las 7:30 de la mañana, sumaban 21 personas contagiadas. La dependencia dice que previo a iniciar el viaje, el 18 de diciembre, se realizaron pruebas de detección de COVID a todos los tripulantes y se detectó un caso positivo. Se desconoce qué sucedió con esa persona, pero al día siguiente, el 19 de diciembre, el crucero zarpó de San Diego, en Estados Unidos, con 874 tripulantes y 1,035 pasajeros. Visitó Cabo San Lucas y también Mazatlán. Pretendía llegar a Puerto Vallarta, Jalisco. No han dejado bajar a la gente. Hay detectados cuando menos 21 personas contagiadas. Es lo que le tengo que informar a usted. ¿Cuáles son las playas más cochinas, más mugrosas, más contaminadas? Bueno, pues están en Acapulco las principales. Hornos en Acapulco, Tlacopanocha en Acapulco, Suave en Acapulco y hay otras también. Ricardo Castillo, estamos contigo. Adelante, tenemos unos minutos nada más. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Efectivamente, 3 playas de Acapulco están entre las 5 más contaminadas de todo el país, pero eso, Pepe, no ha impedido que los turistas las visiten y las autoridades locales tampoco han hecho nada para restringir el aforo o avisar de algún riesgo a los bañistas. Las otras dos, Pepe, son playas Ayulita en Bahía de Banderas, Nayarit, y la otra es Playa Hermosa en Ensenada, Baja California, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, actualizó los resultados del programa Playas Limpias 2021 y ubicó a 3 playas de Acapulco entre las 5 más sucias del país. El panorama en ellas es como de cualquier día de vacaciones de esta temporada alta de diciembre. Se trata, como ya lo dijiste, Playa Suave, Hornos y Tlacopanocha, que el día de hoy, Pepe, lucieron llenas de turistas y donde no se observó ningún aviso de playas contaminadas que no son aptas para actividades recreativas. Como sabes, Pepe, la cantidad, rebasaron los límites de enterococos permitidos, que pues son de 200 a menos enterococos por cada 100 mililitros de agua, y bueno, pues esta cantidad de enterococos se refiere a la presencia de la bacteria de Enterococcus fecalis, que contamina la calidad del mar y afecta directamente sus condiciones sanitarias. No hay hasta el momento, Pepe, una reacción de las autoridades locales, municipales ni estatales, que prácticamente han ignorado este reporte de la COFEPRIS. Pepe, el reporte desde Acapulco. Pues sí, lo han ignorado y el peligro es para los visitantes del vapuleado puerto de Acapulco, porque vaya que le ha ido mal a Acapulco desde hace 20 años. Que te vaya muy bien. Gracias, Ricardo Castillo, por la información. Nos vemos pronto y felicidades. Feliz Navidad, querido Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, gracias. También están calificando 17 playas de Oaxaca, al contrario de las de Acapulco, como perfectamente limpias y perfectamente aptas para el uso recreativo. Es la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, correspondiente al programa Playas Limpias, dice que a la fecha el 98.5% de las playas del país, entre ellas las de Oaxaca, pueden ser clasificadas como aptas, ya que cumplen los niveles de seguridad de Enterococcus fecalis establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Tomen en cuenta todo esto por su bien, por su salud, que le rinda mejor la vacación y no con una enfermedad. Vamos a una pausa breve.